Buenas tardes a todos, mi nombre es Julieta Fajardo, soy parte del área de comunicación en la RAM y les doy la bienvenida a este encuentro sobre medidas de eficiencia energética para edificios públicos, donde desarrollaremos la última clase del tercer módulo que trata sobre la temática nexo agua-energía, sistemas de bombeo, distribución y tratamiento de agua. El último encuentro de este ciclo será en el módulo 4, experiencias internacionales, que se desarrollará el miércoles 17, después del feriado de carnaval, también a las 15. Les recuerdo que al finalizar cada una de estas sesiones quedarán grabadas en el aula virtual junto a las presentaciones de la jornada. Además queda abierto un espacio de preguntas al finalizar cada ponencia. Aquellas inquietudes que les vayan surgiendo durante la presentación pueden escribirlo en la ventana de chat o preguntas y las leeremos al finalizar. Si de aquellas preguntas llegara a quedar alguna sin responder, o para aquellos que realizan la capacitación de manera sincrónica, va a estar disponible el foro de preguntas en la plataforma para seguir compartiendo por ese medio las inquietudes. Para la presentación de hoy, como en los últimos encuentros, nos acompañan José Luis Polti y Ricardo Cifuentes. Sin más, José, Gracias. te dejo empezar la sesión de hoy. Bueno, ante todo, buenas tardes para todos. Voy por problemas de conexión y comenzamos con la presentación. Hoy vamos a ver, complementariamente con todo lo que venimos viendo nosotros, sistemas de cómo vamos a obtener el agua y algunos sistemas que utilizan también energía limpia, solar, eventualmente eólica, y otras metodologías de sistemas como para poder alcanzar esto. Recordando generalmente lo que nosotros ya habíamos visto, sabemos que para el 2035 vamos a tener un 50% más de consumo de energía, vamos a necesitar un 85% más de agua. Estuvimos poniendo mucho foco en la cantidad de energía que se necesita para producir agua, o sea que sabemos que es un foco intensivo. ¿Dónde estamos parados hoy? Bueno, hoy estamos parados en que tenemos 2.800 millones de personas que tienen problemas con el agua, 2.500 millones de personas con el acceso a la energía eléctrica, más allá de los cambios climáticos que también producen problemas con respecto a lo que es el agua. Como un marco y datos duros, 2.000 millones de personas no tienen acceso a los servicios de agua potable actualmente. La mitad de la población tiene servicios de sanidad de forma segura. Casi 300.000 chicos se mueren por año por enfermedades diarreicas. 2.000 millones de personas viven en países que tienen escasez de agua. El 80% del agua residual no se trata, o sea que vuelve a los cauces de agua contaminados. Problema de desastres naturales, el 90% está en relación con lo que es el agua en sí, ¿no? Y bueno, después tenemos datos con respecto a lo que es la agricultura y la industria que vamos a ampliar un poco más abajo. Entonces, siguiendo con todo esto, sabemos que hay un 2,5% del agua de todo el planeta que es dulce, pero en realidad tenemos el 0,5% en depósitos subterráneos y el 0,01% en ríos, lagos. El 90% de toda el agua dulce está en la Antártida. Y hay consumos que son distintos de agua, si bien hay lugares donde hay escasez de agua, por ejemplo, Estados Unidos consume 5 veces más agua por persona que lo que consume, por ejemplo, Europa, ¿no? Y en nuestros países que no son industrializados, que estamos en vías de desarrollo, el 90% de toda el agua que consumimos vuelve sin ningún tipo de tratamiento. Y algo que nos llega bastante y que vamos a tener que tener en cuenta en todos nuestros municipios y en nuestras ciudades es cómo hacer para que puedan acceder a este servicio de agua 8 millones de argentinos que no tenían acceso al agua potable en el 2020. ¿Hay una relación entre lo que es la disponibilidad de agua y la población? Sí. Si nosotros vemos la disponibilidad de agua mundialmente y la cantidad de habitantes, esto se puede ver en el cuadro que estamos observando. Por ejemplo, el 36% del agua disponible está en Asia, que tiene el 60% de la población. Obviamente ahí hay
grandes problemas de acceso al agua. En Europa tiene menos recursos, tiene el 8%, pero el 13% de la población y también cuidan muchísimo este recurso. Estados Unidos tiene una relación inversa, con el 8% de la población y el 15% del agua, y nosotros en Sudamérica tenemos el 6% de la población y el 26% del agua. Por ahí, este beneficio que tenemos en la gran cantidad de agua lleva también a que no se tome verdadera dimensión de lo que es el problema de escasez de agua, y en algunos países como el nuestro falta cierta regulación y compromiso social de poder tomar este recurso con la seriedad que se merece, porque hablamos también del aumento de la población mundial, de cómo las ciudades van a tener cada vez más habitantes, y estamos hablando de un consumo intensivo de energía para poder producir agua. Bueno, entonces, ¿para qué se usa? ¿Cómo se distribuye, ¿no? el agua en sí? Bueno, lo que podemos ver en el primer cuadro es las poblaciones que no tienen servicio. Y se ve claramente Asia, por ejemplo, que vimos que tenía gran cantidad de población y tenía una escasez de recursos. Se transfiere también a lo que es la distribución, ¿no? Por población sin servicio, de lo que es el saneamiento de agua en sí. Bueno, ¿y cómo se usa el agua mundialmente? Bueno, depende qué tipo de países, si son países industrializados o no, o sea, lo que llamamos países desarrollados o países en vías de desarrollo. Generalmente a nivel mundial se utiliza un 8% de uso doméstico, un 22% industrial y más o menos un 70% del agua en sí va para producción agrícola. Pero si vamos a ver cómo se distribuye eso, donde los ingresos de los países son elevados, o sea, es lo que llamamos básicamente el primer mundo, vemos que en proporción el 30% del agua se usa para producción de alimentos, para producción agrícola, digamos, un 11% de uso doméstico y casi el 60% de uso industrial. Ahora, los países que tenemos ingresos medios o bajos, esta ecuación se invierte muchísimo, o sea, usamos el 82% del agua para el uso agrícola. Mantenemos la utilización del agua para el uso doméstico y es solamente un 10% para el uso industrial. ¿A qué voy con todo esto? A que nosotros hablamos también en algún momento de la necesidad de tener bombas de abastecimiento de agua para sectores agrícolas que utilicen también energías renovables en lugares, sobre todo donde no hay una estabilización de red que pueda garantizar el suministro en sí. Bueno, ¿cómo se distribuye el consumo mundial de energía en lo que es el agua? Bueno, básicamente lo refleja el cuadro, ¿no? Tenemos cierta energía que se consume para lo que es la reutilización del agua en sí, el tratamiento de esa agua, que es la reutilización de un 26%, el tratamiento del 14%, hay también un gran porcentaje en todo lo que es la transferencia con la distribución y la producción del agua en sí. Vemos que la transferencia es solo el 5%, pero entre producción y distribución tenemos un 45% de energía. Esto es para ver dónde tendríamos que poner el foco para diseñar un proyecto de agua para el sector donde nosotros vivimos. Entonces, estos valores están sacados, está ahí siempre está la fuente donde pueden ir a consultar, pero son valores estimados y representativos de un determinado proyecto en sí, y yo los traje como referencia para ver la dimensión de grados de magnitud, entonces, entre lo que es sacar el agua, tratarla, distribuirla y utilizarla. Ven que en la parte después del tratamiento llega a la distribución y cuando va a hacer la utilización final se consume 4 veces más la energía inicial
que la que se consumía para llegar a este punto. Entonces, esto nos puede dar un foco también, más allá de algunos tips de diseño que estuvimos viendo antes, donde centralizamos el mayor consumo de energía y sería donde nosotros, aplicando determinados tipos de cambio, podemos tener una amortización de la inversión quizá más rápida. Entonces, los pasos para implementar un programa de mejora energética son los mismos que se han estado viendo no solamente en estas capacitaciones, sino en las anteriores también que has tenido, porque es un plan de mejora continua, es algo que no termina nunca. Una vez que nosotros determinamos cuáles son las bases, nos ponemos de acuerdo, implementamos lo que es el proyecto, después evaluamos si llegamos a los objetivos o no, y una vez ahí retroalimentamos el sistema para poder volver a empezar. Esto se hace con todos los sistemas de eficiencia energética, está incluido el agua, lo que vimos antes, ¿no? De aplicación de eficiencia energética en edificios públicos, como lo que vimos también con la parte de green building y las otras utilizaciones para mejorar la energía, como las terrazas y las paredes verdes. Bueno, entonces, el programa de gestión energética que hablamos antes, básicamente necesita un compromiso de la organización. Esto, obviamente, trasladable a lo que estamos hablando del agua, ¿no? Se reúnen equipos de energía. Yo entiendo que en muchos lugares no cuentan con la cantidad de especialistas que nosotros vimos, pero bueno, también hay servicios de consultoría de gente especializada para hacer todo esto. Entonces, una vez que el próximo paso, que determinamos bien cuál es la base del uso de la energía en la instalación que nosotros estamos evaluando, desarrollamos en el paso siguiente lo que son los perfiles de energía, sobre todo de los principales equipamientos. Como vimos también en la parte de green building, estamos viendo acá en la agua. Y después, bueno, se identifican y evalúan oportunidades dentro del proyecto así, y obviamente le damos prioridad a lo que tenga menor inversión y mayor impacto, y de ahí se hace un plan. Por eso el tema de hacer un plan, para uno tener bien desarrollado un plan y poder saber de principio a fin a dónde quiere ir y poder ir cambiando ese plan dentro de la retroalimentación que vimos en el slide anterior. O sea que los programas son dinámicos y no terminan nunca para hacer esto. Ahora, sacando un promedio estimado, ¿no? de consumos que se pueden hacer, porque estos son todos datos, según quien los tome, que pueden variar, nosotros cuando vamos a lo que es una edificación, un edificio de vivienda, el consumo de agua más o menos está relacionado con los porcentajes que se ven en este gráfico. Y los fundamentales dentro del consumo de agua estamos viendo que pasan por el uso del baño, de las instalaciones sanitarias, que tiene que hacer. Y también por lo que es el tema de lavados de ropa, bañarse, etc. Es ahí donde generalmente se consume más agua. Obviamente que cuando uno va a evaluar, va a tratar de reducir todo, pero siempre tomando los impactos que son más significativos. Vamos a pasar una. Entonces, ¿cómo hacemos, por ejemplo, para reducir el consumo? Bueno, hay muchas maneras para poder lograr lo que es la reducción del consumo en sí, pero hablamos del equipamiento específicamente. Entonces, hay equipamientos que están superados tecnológicamente, ya sea por lo que estamos hablando de grifos, tipos de tubería, riegos, etc. Entonces, hay algunos tips que se pueden tomar, por ejemplo, la utilización, cuando yo voy a utilizar un lavarropa, siempre me conviene hacerlo con carga completa, así voy a estar economizando mucha agua. Si voy a tener que lavar los platos, conviene llenar un sector, lavarlo sin tener que tener el agua con la canilla completa y prendida todo el tiempo. Cuando estamos hablando de edificios públicos,
públicos, que muchos tienen comedores, a mí me ha pasado y hemos desarrollado para una de las instalaciones la utilización de máquinas lavadoras. Son muchísimo más eficientes, hay máquinas de alta tecnología que utilizan mucha menos cantidad de agua y en definitiva de energía, porque se lavan con agua caliente, que la que se utiliza ya sea llenando la bacha donde uno va a lavar o lavando a mano. Y el recupero de inversión es muy, muy rápido, o sea que esto se puede implementar y el recupero de la inversión es rápido en función de la energía que se gasta para poder hacerlo a mano, por ejemplo, eh, o con la bacha llena. Después, bueno, verificación obviamente de cómo estén todas las instalaciones, ¿no? No son admisibles pérdidas. ¿Se corre riesgo que alguien deje el grifo abierto de un lado, la canilla? Ahí sí. Entonces, bueno, hay pulsadores, sensores de proximidad, hay un montón de sistemas que se están utilizando que lo que llevan es a reducir básicamente el consumo de agua específico. No son grandes inversiones para las instalaciones que están hechas, traen mucho más beneficio. Y si uno tiene que hacer una instalación nueva, no puede prescindir de esto. Independientemente de la regulación o no, estamos hablando de eficiencia energética, de aprovechamiento de recursos, estas cosas se utilizan hace algún tiempo en otros lados, pero se utilizan de forma generalizada y uno no puede dejar de tenerlas en cuenta. Por ejemplo, las tuberías de agua caliente, la mayoría de las reglamentaciones las pide que estén aisladas. O sea, cuando uno hace un diseño de algo, no digo, si tengo un edificio existente, romper todo el edificio para aislar la tubería. Lo que estoy diciendo es, si voy a diseñar, yo ya sé que tengo una tubería de agua caliente, y eso tiene que estar aislada, porque estoy perdiendo un montón de energía. Si ya tengo la cañería que está aislada, me da la posibilidad de poder utilizar energía solar térmica para calentar el agua y no me va a quedar un montón de energía desperdiciada en la cañería. También hay un tema de diseño, sobre todo con los diseños nuevos, de la longitud de la cañería y más allá de la longitud, de la cantidad de volumen de agua que queda en la cañería. Porque si yo me voy a lavar las manos en la oficina y el sector que me está proveyendo agua caliente puede ser energía solar térmica, puede ser un termotanque eléctrico, bueno, lo que sea. Está a una determinada distancia de donde estoy yo en volumen de agua, es muy probable que me termine lavando las manos, quizá ni siquiera con agua caliente y toda esa energía que gasté me termine quedando en la cañería. Eso en algunos países está regulado, está reglamentado y eso hay que tenerlo en cuenta cuando se van a hacer diseños nuevos. Porque se pierde mucha energía y mucha agua en esto. Y estamos viendo que conseguir el agua es bastante caro. Y después, bueno, en los edificios, utilizar lo que es riego por goteo en las partes verdes que tengamos del edificio. Vimos bien esto cuando vimos el tema de techos y terrazas verdes, pero generalmente los edificios tienen parques, etcétera, se pueden utilizar riego por goteo. Si no, hay determinados tipos de aspersores también que gastan mucha menos cantidad que los de agua que los aspersores, digamos, más antiguos. Se pueden instalar también sensores como para que no se esté regando cuando llueve, bueno, y un buen mantenimiento de todo esto en general del sistema. Y hacer posible la recuperación del agua, ¿no? Tener recuperación y tratamiento de aguas, sobre todo de aguas grises. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. Bueno, pasa con los inodoros también, ¿no? Que tenemos inodoros más antiguos que tenían un solo tipo de descarga con un volumen mucho mayor a los actuales, ahora tenemos de dos tipos y también hay con sensores de proximidad para que no quede ningún mecanismo de esto accionado cuando no es necesario. Bueno, vamos una más. Existe también un ideal de lo que nosotros podíamos tener como un edificio, ¿no? Un edificio de cero neto. Algo vimos en las primeras presentaciones, así que no voy a repetir toda esa parte. Pero un edificio, digamos, de balance neto en lo que respecta al agua. Los municipios
uno de los gastos más grandes que tienen es en las plantas para potabilizar el agua, ya lo vimos en la producción, en la distribución, etcétera, y también necesitamos tratar el agua como la parte de agua residual. Entonces, se podría ahorrar mucha energía si nosotros podemos lograr que tener dentro de un edificio, de una edificación en sí, que todo este ciclo se cumpla en el mismo lugar, sin tener que hacer plantas más escalables, donde vamos a tener que gastar mayor energía y mayor mantenimiento de todo lo que es nuestra propia red. Entonces, el edificio este, que es un edificio con un valor ideal de balance neto cero, lo que va a hacer en realidad es tratar todo, tratar todas las aguas residuales del edificio, las trata en el lugar y esto se vuelve a la fuente original. En el gráfico podemos ver que el agua potable se suministra y se trata en el lugar de la recolección de lo que es el agua de lluvia, sí. Y el agua no potable se puede suministrar para otros usos a partir de aguas pluviales o aguas grises, lo que sale de desechos de la ducha, de los lavabos, que no tienen una gran contaminación, ¿no? Obviamente. Y una vez que se tratan las aguas residuales en el lugar, se lo devuelve al acuífero local. Entonces, el agua que se recolecta por las bocas de tormenta también llega hasta ese acuífero y entonces nosotros podemos tener, digamos, un ciclo cerrado, no abierto, dentro de lo que sería un edificio ideal desde el punto de vista del agua en sí. Nuevamente, ¿qué vamos a hacer si vamos a hacer un edificio? Y tenemos que reducir la demanda con todas las tecnologías que les nombré y muchas tecnologías más que son innovadoras porque en esto se está trabajando y mucho. Y después, bueno, hay fuentes alternativas que pueden compensar la producción de agua también si tenemos algún tipo de demanda mayor. Pero al tratar el agua residual en el lugar y después reutilizarla o inyectarlas nuevamente al otro circuito de utilización, hace mucho más eficiente un tema de un edificio de estas características. Obviamente esto estamos hablando para edificios que son nuevos, donde ya desde el diseño nosotros podamos establecer este tipo de aspectos. Ahora, si tenemos otro tipo de escenario, como ser un escenario donde nosotros, digamos que tenemos un escenario más corriente, digamos, con más posibilidades de utilización, que es más simple que en la anterior. Acá lo que se compensa es el agua dulce con, digamos, el agua para poder beber o para poder utilizar nosotros en nuestro cuerpo, con el segundo sistema de agua para uso secundario. ¿Qué pasa? Se recarga de vuelta la fuente de agua original a través de todo lo que nosotros estamos viendo como una infraestructura verde. ¿Qué podemos ver en el gráfico? ¿No? Que el agua potable también se suministra de un proveedor municipal o de una fuente de agua dulce, o sea, que es externa. Y el agua no potable se suministra y se trata en el lugar a partir de lo que es agua de lluvia y las aguas grises, que son aguas residuales poco contaminadas directamente, ¿no? Estamos hablando acá de lavabos y duchas. Y el mismo tratamiento va a tener con el agua que llega a partir de lluvias, por lo que es toda la recolección del agua en sí del edificio, que la podemos utilizar para toda la parte verde, digamos, de plantas del edificio, etc. Algunas formas de purificar el agua. Ricardo después va a exponer otros sistemas también de purificación de agua con energía solar.
hay muchos lugares en el mundo que tienen agua. Nosotros también tenemos en muchos lugares agua y hay parte de la población que no tiene acceso al agua. ¿Es por qué? Y porque el agua está contaminada, o sea que no es agua potable. Y entonces lo que pasa en nuestros tipos de países es que el 80% de las aguas residuales van sin tratamiento al curso de agua, con lo cual cada vez tenemos menos agua disponible. Este es un ejemplo de un sistema, como estos sistemas hay muchos, pero lo que utiliza es la energía solar. Este es un equipo que uno lo puede mover, lo puede llevar para lo necesite. Puede ser solar, puede ser eólica y puede dar hasta 20.000 litros de agua por día. Y en zonas donde no hay agua, esto es una muy buena solución porque ya tiene incluida la parte energética también. No hay que usar ningún tipo de tendido ni nada para esto. Otra forma bastante innovadora es este sistema que es de colección por nieblas. ¿Qué pasa? Bueno, pasa a veces que hay lugares que vienen con agua de pozo, con agua subterránea, no tienen acceso a fuentes de agua de otro tipo, o sea, sobre superficie, sino que necesitan agua subterránea, se acaba el agua y se quedan sin agua todos. Entonces, en algunos lugares donde se puede, obviamente, que tienen gran cantidad de niebla, lo que se hace es colectar de esa niebla, se atrapa por un tejido como el que están viendo ahí en la foto, eso se filtra y se lleva a un sistema de recolección. Y con esto pueden conseguir agua que ya está filtrada. ¿Dónde se usa esto? Bueno, la foto esta es de Marruecos, pero también se usan ahí en Chile, en Perú, Sudáfrica, Ghana, que en California inclusive. Bueno, algo que es mundialmente reconocido es la desalinización de agua de mar. Esto se usa hace muchos años. El país pionero en esto, en el desarrollo de este tipo, es Israel. Israel tiene la mitad de su territorio es desierto. Entonces, básicamente, tienen necesidad de agua siempre. Y entonces, la única fuente que tenían para poder conseguir agua era la desalinización. Por eso comenzaron con muchísimos proyectos y hacen esto hace unos 60 años. Y el 60% del agua que le llega a la población viene de desalinización de 5 plantas grandes que tienen y una treintena de plantas más chicas, más allá de lo que hacen internacionalmente. Tienen muchas líneas de investigación y desarrollo para desalinización de agua de mar. Esto que estamos viendo es una planta más grande. No quiero entrar en ensayos técnicos de balance iónicos, etcétera, porque se los voy a aburrir a todos, pero cualquier lugar que tenga agua, que tenga un porcentaje de sal amplio, que pasa en muchos lugares, inclusive cuando el agua subterránea, que no son aptas ni siquiera para riego, para cultivo, porque el agua viene salada, bueno, puede ser perfectamente tratable para que vuelva después al circuito. Esto yo realmente no lo había visto, que lo que se llama el libro verde, ¿no? Lo que hizo esta organización junto con unos investigadores fue hacer un filtro que tiene forma de libro y entonces las páginas, los que son filtros, cada página son filtros de papel, tipo como si fueran los de café, que sirven para reducir, sobre todo para purificar el agua, y se puede reducir el 99,9% de bacterias, ¿no? Y esto obviamente se reparte en zonas donde no tienen acceso al agua, donde es más complicado acceder al agua y puede abastecer la necesidad de una persona durante unos 4 años. Existen otras formas de conseguir también agua, tomándolo del aire. Lo único que puede hacer uno con la energía solar es tener captación solar de energía, y lo que pasa en este tipo de depósitos es que el sol crea una temperatura suficiente como para que se produzca, por diferencia de temperatura, la condensación de agua
y esto se aloja en los depósitos que tiene el acumulador y puede producir agua para 2 o 3 personas, o sea, unos 10 litros por día durante varios años. Los depósitos pueden ser de 30 litros, es escalable también, se le pueden agregar determinadas sustancias para hacerlo un poco más ameno. En el último en el último Smart City acá en Buenos Aires, yo probé agua de una máquina que estaba ahí de una empresa israelí, creo que si no me equivoco es Watergen, que también captan el aire por humedad. Y ellos desarrollan eso porque básicamente se tienen que mover por el desierto y no tienen forma de llegar con el agua ahí. Y estas máquinas eran modulares y podían servir para moverlas rápido y tenían ciertas escalas que no recuerdo, pero iban de escalas de unas pocas personas hasta escalas de miles o cientos de personas, eran modulares. Y el sabor del agua es lo mismo que tomamos nosotros como agua mineral, perfectamente clara, y lo estaban tomando ahí del aire acá en Buenos Aires. Esa es otra forma en la cual nosotros podemos conseguir agua y podemos darle agua a los sectores de nuestros municipios que no tengan acceso al agua. Eventualmente tenemos puestos que están alejados, nosotros tenemos muchos lugares que no están interconectados y estas son posibles soluciones para ir estudiando para que puedan tener acceso a lo que es el agua potable en sí. Bueno, ahora la presentación la va a seguir Ricardo. No sé si le podemos pasar el host a Ricardo o querés que siga yo con... Estoy intentando mostrar mi pantalla. Puede demorar un tiempito, pero debería funcionar. Ahí está. ¿Están Bien, viendo mi bien. pantalla? Bien. Sí, sí. ¿Ahora la ven completa? Todavía Luis, no. ok. Tendría que desactivar mi host. Ahí sí la vemos completa. Ahí sí. Perfecto. Bien. Bueno, vamos a continuar. Si me dan un segundito, voy a hacer funcionar. Ahí está. El puntero láser. Bien. Básicamente, de lo que se trata todo esto es de cambiar nuestra visión respecto de algunos problemas. En vez de ser simplemente derrochadores, dar una mirada más crítica a lo que estamos haciendo y los recursos que tenemos, y el mismo concepto que utilizamos para la economía circular, es decir, no desperdiciar aquello que es, por ejemplo, un efluente o algo que consideramos basura y se puede transformar en otra cosa. Hablando de agua, esto sería básicamente, bueno, lo mismo que dijo Luis hace un ratito, es decir, del total del agua que hay en el planeta, menos del 3% es agua dulce. Pero de ese 3%, muy poco está disponible como para poder utilizarlo directamente. Conclusión, nos queda el 0,3% del agua disponible para tomarla en forma directa. Al resto va a haber que tratarlo de alguna manera. Entonces, bueno, también José Luis había adelantado que el consumo de agua está creciendo, va a crecer mucho en los próximos años y nos vamos a encontrar con un problema. Va a haber mucha gente, 2.000 millones de personas, que van a tener escasez de agua dentro de poco tiempo. Entonces, bien, algo tenemos que hacer al respecto. Vamos a analizar un poco el ciclo. Es un círculo que vamos a ver que puede convertirse en un círculo virtuoso. Partamos de un simple régimen pluvial donde tenemos precipitaciones. Esas precipitaciones se infiltran en el terreno, pasan a un acuífero. En nuestro país realmente estamos bendecidos por una gran cantidad de acuíferos muy ricos. Después tenemos que extraer agua de ese acuífero o podemos hacerlo de los ríos y los lagos superficiales.
O también podemos hacerlo como lo hace Israel, a partir del mar y desalinizando mediante ósmosis inversa el agua de mar. Eso lo estamos haciendo en la Patagonia. Hay plantas que están funcionando tanto en Caleta Olivia como en Puerto Deseado. De esa forma, porque no hay otro recurso de agua disponible en las cercanías. Cualquiera que haya viajado alguna vez a Comodoro Rivadavia habrá visto lo complicado que es el abastecimiento de agua. Bueno, después de utilizar el agua, cuando ya pasa a ser un efluente, tiene que pasar por una planta de tratamiento, de modo que cuando se la devolvamos al medio ambiente, no se la devolvamos en una situación tan comprometida que nos impida volver a reutilizarla. Bien, este es el ciclo completo. Ahora, la gran pregunta es, ¿y qué pasa si en vez de dejar que el agua se infiltre cuando llueve, yo la tomo directamente, la trato y la uso? Bueno, estamos acortando parte de este circuito y vamos a ver todos los ahorros que se producen. Un poco de eso es de lo que yo voy a hablar. Bien, básicamente esto es todo lo que les estaba comentando, pero hay varias ganancias. La número uno, es que estamos utilizando agua directamente, la tratamos y de esa forma ahorramos. Le ahorramos al medio ambiente la extracción que significa el agua de, por ejemplo, de un acuífero. No es nuestro problema, pero, por ejemplo, hay ciudades como la Ciudad de México, a la cual durante muchos años se le ha sacado agua del acuífero, y es así como el nivel de la Ciudad de México ha ido descendiendo. Se está enterrando gracias a la cantidad de agua que se le sacó. Eso pasa en varias ciudades del mundo. Es decir, estamos estresando el sistema, el recurso hidrológico. Y también estamos evitando que parte de toda esta agua que cae en forma de precipitación vaya a los sistemas de drenaje, que también van a estar mayormente saturados por varios fenómenos. La población aumenta, tenemos un cambio climático, cada vez llueve más, y de esa manera tenemos factores que se combinan y se alinean en una misma dirección. Pero hay más. Ahora lo vamos a ver. Desde el momento que estamos ahorrando agua, es decir, no estamos sacando agua de un acuífero, no la estamos bombeando, nos ahorramos energía. Desde el momento que ahorramos energía, que mayormente estamos produciendo mediante la quema de combustibles fósiles, estamos disminuyendo las emisiones de CO2 al medio ambiente. Desde el momento que estamos utilizando agua de lluvia, que no va a ir a generar inundaciones, erosión y contaminación de las aguas superficiales, estamos justamente mejorando este punto también. Y como consecuencia, tenemos una reducción en el estrés hídrico en la carga de los sistemas de abastecimiento y tratamiento de agua. Bueno, son varios beneficios. ¿Qué tenemos que hacer para poder acceder a todo eso? Hasta ahora vemos que es maravilloso. Bueno, obviamente hay varias cosas que hacer. Lo primero que tenemos que hacer es captar el agua. Podemos captarla en pozos abiertos, como se muestra en esta foto, podemos captarla en tanques flexibles o rígidos, o se puede captar a través de techos y conducirlos a un tanque. El problema es que, claro, el agua de lluvia va a llegar no solamente con el agua, sino con virus, bacterias, sólidos en suspensión. Y esos sólidos en suspensión, por razones de buen gusto, no quiero detallar demasiado qué puede tener, pero piensen que hay aves que hacen sus necesidades sobre nuestros techos, podemos encontrar algún roedor, en fin, con todo eso. Entonces hay que tratar el agua de lluvia. Y aquí viene el segundo paso. Bien, tratar el agua no es tan simple, vamos a tener que hacer una serie de pasos. Y ahí es donde intervienen estos equipos modulares de los que yo quería hablarles. Es básicamente una pequeña planta de tratamiento que hace todas las funciones necesarias para dejar de un agua prácticamente gris, el agua pluvial con toda esta suciedad, podemos llegar a agua potable o a distintas calidades de agua. Podemos purificarla hasta lograr una calidad de agua potable o agua para servicios, como por ejemplo inodoros, o agua para procesos en el caso de una industria. Bueno, ¿y qué es lo que ponemos en el medio para que todo esto suceda?
no solamente para que suceda, para que no nos tengamos que estar ocupando del equipo, que sea algo medianamente automático y compacto. Bueno, este equipo lo que hace es filtrar, en primer lugar, dejando una turbidez. Estas unidades son NTU, son unidades de turbidez de agua, retira los sólidos en suspensión, remueve bacterias hasta el 99,99%, remueve los virus también. Puede hacer una desinfección con o sin químico, eso va a depender de la calidad de ingreso del agua. Estos equipos son modulares, en función de qué calidad de agua tengo para el ingreso, van a ser los módulos que se colocan para conseguir la calidad de agua que se obtiene, que se requiere, perdón. Hay filtros de carbón activados, hay unidades de ultrafiltración. La gran ventaja de esto es que es algo totalmente automático, uno lo enchufa y funciona, y se puede monitorear remotamente y tiene 2 mantenimientos por año, uno cada 6 meses. Esa es la gran ventaja de este tipo de equipos. Bien, vamos a ahondar un poquito, a desnudar lo que tiene que hacer ese equipo. En primer lugar tenemos nuestro techo. Llueve sobre nuestro techo, recolectamos el agua de lluvia. Vamos a necesitar tanques. Una buena forma de disponerlo es en tanques subterráneos. De ese tanque lo vamos a llevar con una bomba a través de un filtro, un prefiltro para partículas groseras. A partir de ahí vamos a tener el equipo de purificación, del cual vamos a hablar más en detalle en la siguiente diapositiva. Esta es la etapa de purificación. Después vamos a ir a un tanque de agua tratada, que ya está lista para usarse. Pero lo interesante es que este equipo también puede tener una unidad de presurización. Y de esa manera entregar el fluido ya presurizado para los distintos servicios. Ventaja adicional. Bueno, todo esto podría funcionar con energía solar. Si nosotros disponemos de paneles solares, la mayoría de estas bombas son de consumos relativamente pequeños y pueden trabajar directamente con la energía que generamos con los paneles solares. Si necesitamos un equipo más grande, podemos usar un inversor de frecuencia y utilizar equipos ya de mayor tamaño. Pero lo interesante es que se cumplen todas las etapas y lo podemos hacer directamente alimentado con energía solar. Ahora vamos a ver un ejemplo. Bueno, yo no mencioné eso hasta ahora, pero la empresa para la cual trabajo es Bombas Grundfos de Argentina, y justamente tenemos uno de estos equipos en nuestra planta, justamente para que se pueda evaluar el funcionamiento, y tenemos algunos datos que son interesantes para mostrar cuánto se puede borrar, cuánta agua se puede producir. Bien, aquí vamos a ahondar un poquito más en el equipo. Como dijimos, en función de la calidad del agua que tengamos para entrada, van a ser los módulos que va a tener aquí dentro. Esto es relativamente compacto. Piensen que la base tiene aproximadamente 2,5 metros por 1,5 y por otros 2 metros de altura. Eso es todo. Es un equipo realmente compacto. Como les decía, está diseñado para que pueda ser operado por personas comunes, que no tengan que ser especialistas en este tipo de equipos. Y esto es interesante, es capaz de producir hasta 2 metros cúbicos por hora, lo cual sirve para una pequeña comunidad. Como les dije, es compatible con energía solar, se puede también alimentar con energía de la red. Y esto es interesante, se puede hacer un monitoreo remoto vía internet, lo que ayuda, por ejemplo, a saber cuándo hay que hacerle mantenimiento a alguna de las partes. Bien, acá ahondamos un poquito más en el equipo. Estamos mostrando aquí el prefiltro. Acá vemos la unidad de ultrafiltración. Tiene un pequeño compresor de aire que se utiliza para un retrolavado. El sistema de cloración, que está por acá. Tiene un sistema de desinfección por ultravioleta. En fin, puede tener una etapa de resinas de intercambio iónico. Eso se utiliza, por ejemplo, para aguas cuando tenemos
que tienen alto contenido de arsénico, eso es un problema, no solamente, digamos, no en las aguas pluviales, pero en nuestro país tenemos 16 provincias en cuyo suelo hay un alto contenido de arsénico y por lo tanto el agua de nuestros acuíferos en esas zonas tienen un contenido de arsénico que no la hacen apta para el consumo humano. Aún así, hay 4 millones de argentinos que están tomando agua con con un contenido exagerado de arsénico, lo cual es peligroso para la salud. Bueno, esto podría ser una solución. Y una solución incluso totalmente autónoma, porque no necesitamos conectar la red, podemos hacerlo funcionar con energía solar. Algo que quería comentar, mucha gente piensa que el problema del arsénico tiene que ver con la contaminación industrial y no, o humana. El ser humano no tiene absolutamente nada que ver con eso. Podremos ser culpables de muchas otras contaminaciones, pero no de esa. Eso es algo totalmente natural que tiene que ver con las erupciones volcánicas que hubo en eras geológicas anteriores y son las que conformaron la geología de nuestro suelo. Bien, me salgo de aquí. Aquí estamos viendo qué se puede hacer con estos equipos. Por ejemplo, nuestra compañía ofrece un sistema de gestión remota que se llama GRM, pero, por ejemplo, si vamos a colocar esto en un edificio y el edificio tiene su propio sistema SCADA, se puede comunicar con el edificio a través de ese sistema SCADA. Todo lo que hay que hacer es, en un lugar donde van unas plaquetitas, elegir la plaquetita correspondiente para el idioma de interconexión que utilice el edificio en cuestión. Y, por ejemplo, acá lo que vemos en este panel, este está en nuestra fábrica de Garín, donde tenemos uno de estos equipos, y nos monitorea la energía instantánea consumida, la generada por los paneles, la cantidad de agua que estamos ahorrando, lo podemos valorizar y saber, por ejemplo, cuántos dólares estamos ahorrando al año en energía eléctrica por utilizar este equipo. El equipo, además el tablero del equipo es muy sencillo de entender. Por ejemplo, nos muestra alarmas cuando, por ejemplo, hace falta cambiar un filtro o hace falta, en este caso que estamos mostrando acá, colocar más cloro para la desinfección. En fin, es realmente muy simple y muy amigable de utilizar. ¿Cómo hacemos para calcular cuánta agua? Bueno, todo esto depende de la superficie que tengamos. Por ejemplo, en Brasil, en nuestra planta de Brasil, también tenemos uno de estos equipos funcionando. La planta de Brasil es más grande que la de Argentina. Tenemos 4.000 metros cuadrados. En función de esa superficie y del régimen de precipitaciones, podemos tener el agua recolectada. De todas formas, no vamos a tener siempre disponible esa agua porque, claro, la naturaleza produce lluvias al ritmo que se le da la gana y no capaz que al ritmo que nosotros necesitamos el agua. Por lo tanto, hay unos cálculos que se hacen para saber cuánto es el agua realmente disponible de lo que recolectamos a través de los techos. El cálculo que se hizo con el costo de energía en Brasil, que, bueno, y el costo de promedio del agua potable, acá está involucrado también el costo del kilowatt hora. En Brasil sale un poco más caro que en Argentina el kilowatt hora. Bueno, cuando se hicieron todos los cálculos, el retorno de inversión se producía en 3,5 años, lo cual es razonable. Aquí en Colombia también tenemos en este edificio funcionando uno de estos equipos, más que nada por un tema de conciencia ecológica. Muchas veces los dueños de estos edificios, son edificios verdes, se preocupan más en no impactar en el medio ambiente con el edificio más que en los ahorros energéticos. Les importan, pero no tanto como el concepto de ser ecológicamente sustentable, lo cual es realmente muy bueno. Y acá, bueno, hay algunos comentarios sobre el tema que los voy a pasar. En Argentina, como les comentaba, tenemos
uno de estos equipos, esto es en la planta industrial de Garín, con justamente la pantalla para poder seguir la evolución del equipo. Debajo de este piso hay dos tanques plásticos para recolectar el agua de lluvia. Aquí vemos, por ejemplo, la etapa de presurización. Estas son bombas que funcionan de velocidad variable, que funcionan con los paneles solares que tenemos en el techo. No me acuerdo si... Acá está. Justamente tenemos, si mal no recuerdo, son 32 en total. Acá se muestra una parte. Y con esto tenemos una capacidad de 4000 watts en paneles solares. Tenemos un inversor solar, un inversor de frecuencia que permite convertir la corriente continua que generan los paneles en corriente alterna, que es la que se utiliza para algunas de las bombas. Y vemos, bueno, tablero de control, la pantalla donde tenemos los valores que les mostré hace un rato. Acá vemos otras vistas. Acá vemos los tanques de agua ya potabilizada. Esta agua es la que alimenta a estas bombas que son presurizadoras y el agua que entrega estas bombas es la que utilizamos en la planta. Bueno, justamente lo que les comentaba. Y aquí vemos el manifold de distribución. Son los distintos puntos de consumo de la planta. Como les comentaba, podemos conectar con un sistema SCADA y podemos tener toda esta información sobre cuánto estamos ahorrando, tanto en concepto de agua, energía y cuál es el impacto ambiental en kilos de gases de efecto invernadero que no estamos enviando a la atmósfera. Aquí vemos, por ejemplo, algunos resultados. Nos ahorramos el consumo. Recuerden que, bueno, yo no les comenté, nuestra planta no es una planta tan grande, trabajan unas 150 personas. En un año hemos ahorrado 326 metros cúbicos de consumo, con lo cual se ahorraron 3.700 kilowatts y se evitó de esa manera consumir energía eléctrica que hubiera causado la emisión al medio ambiente de unos 3.000 kilos de CO2 a la atmósfera. Con lo cual, estos son iniciativas de la ONU respecto al medio ambiente, a las cuales Grundfos ha adherido y que realmente trabaja activamente para conseguirlo. Bueno, hasta aquí hemos llegado. Desde ya, muchísimas gracias por haber participado. Por supuesto, tanto José Luis como yo estamos disponibles para las preguntas que ustedes quieran hacer. Y bueno, pasamos a la lectura de ellas entonces. Sí, en realidad acá nos han llegado muchos mensajes que agradecen la presentación, que ha sido muy clara y no hay por el momento consultas, Ricardo. Así que recordamos que va a seguir abierto durante la semana el foro en la plataforma del aula virtual de la red para compartir por ahí las inquietudes y darles respuesta. Muchas gracias, José, por las clases de todos estos módulos, Ricardo también por acompañarnos. Sí, José, ibas a hacer un comentario. Sí, yo les quería agradecer explícitamente a la Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático esta convocatoria, esta iniciativa, lo mismo que a la Embajada Británica acá en Buenos Aires por apoyar este tipo de capacitaciones y bueno, por habernos convocado, no solamente a mí, sino a todo el equipo conjunto que tenemos de trabajo para poder exponer de estos temas que a nosotros nos apasionan y que para nuestro desarrollo. Así que muchas gracias a todos, a vos que estás acá en la presentación y a todo el equipo que nos han tratado muy, pero muy bien. Gracias, ha sido un lujo contar con dichos disertantes que nos han acompañado junto a vos, José, en este ciclo. Ahí mientras estamos conversando llegan algunas consultas, voy a leerlas.
Tenemos Daniel, dice, en edificios nuevos, digamos esto que estábamos conversando, es obligatorio. Si hay una legislación que obliga a tratar el agua en el ciclo completo. Hasta donde yo sé, no. No, que yo sepa, no. Puedo estar desactualizado con alguna legislación puntual de alguna zona, de algún sitio que haya sacado esto, pero hasta donde yo sé, no. Sé que hubo muchas iniciativas, de hecho hace muchos años que se está hablando, inclusive el porcentaje de generación que tendría que tener un edificio, una edificación, ya sea del uso que fuese, ¿no? Ya sea público o un edificio de viviendas, o se habían agregado y se habían puesto determinados porcentajes, pero la verdad no se ha terminado de aplicar de forma fehaciente, por lo menos acá en la ciudad de Buenos Aires era así, y no lo he visto en ningún otro lugar implementado. Bien, Silvana también nos consulta si vienen equipos domiciliarios. Sí, hay equipos domiciliarios. ¿De qué tipo de equipos? Perdón. Sí, está bien, Como disculpame, que Ricardo. Silvana hablaba sobre lo del tratamiento de agua, pero podría escribirnos de los filtros de agua, dice Silvana, si vienen equipos domiciliarios. No, Ricardo, contestale, sí. Sí, hay distintos tipos de filtros que se pueden utilizar, desde los comerciales que se ven habitualmente para conectar a la red pública. Hay pequeñas plantas de osmosis inversa que uno puede tener en su casa, si quiere. O equipos como el que mostramos recién, que claramente excede los requerimientos de un domicilio particular. Eso puede ser para un edificio o para una pequeña comunidad. Pero sí, hay una amplia oferta. También tenemos acá un mensaje de Jorge que dice si los valores de agua potabilizada, ahorro de energía y baja de emisiones de GEI, la última placa, y se corresponden a un mes o a un año. Corresponden a un año. Sé que no son muy impresionantes, pero son pequeños pasos que hay que dar y que hay que ir avanzando en este sentido. En realidad me da un poquito de pena decir lo que voy a decir, pero yo quisiera que estos equipos se estuvieran utilizando en zonas apartadas, donde hay gente que realmente necesita agua potable y no tiene otra alternativa, y donde vemos que se están utilizando es en edificios donde el principal compromiso es ecológico. No están pensando en una cuestión de ahorro de energía, y básicamente, bueno, se están utilizando donde quizás no fueron pensados para eso, sino para resolver el problema de gente muy necesitada. Alicia también nos consulta y dice lo que es obligatorio es el almacenaje de agua de lluvia en edificios nuevos en Cava, dice, para riego de jardines y lavado de veredas. Era una aclaración. Bien. Bueno. Bien, no te contamos con más consultas por el momento, así que les recuerdo queda abierto el foro en la plataforma. Nuevamente Ricardo, José Luis, muchísimas gracias por acompañarnos en este ciclo y el valor que le han dado a la capacitación. Acá todos agradecen que ha sido muy claro, mandan saludos desde Salta, desde distintas provincias del país, desde Belville, así que bueno, me voy a pasar agradeciendo y pasando los saludos de las provincias. Pero nos encontramos en la última clase el próximo miércoles. Muchas gracias a todos por participar y acompañarnos en esta capacitación. Bueno, muchísimas gracias. Les mando un saludo muy afectuoso y que tengan un excelente Buenas tardes a todos. Hasta luego. Buenas tardes.